por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos. Hola amigos, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, según la hora que nos estén escuchando. Estamos en Haciendo Memoria, programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. En este programa que hacemos semanalmente para traerles las noticias que a ustedes les interesan. Nos pueden ver por YouTube, saben que poniendo @Asociación Crisol o buscando por Crisol con Y, encuentran todos los videos que tenemos subidos y el programa de cada semana para que puedan verlo o reverlo. También nos pueden encontrar en la plataforma de apu.uy de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que también sube nuestros videos semanalmente para que puedan ahí apreciarlos. Nos escuchan y nos ven también por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas y a las 23 horas y los domingos a las 15 horas. Por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas. Y por Palmira FM 89.1, allá en Nueva Palmira, los martes 17 horas y domingos 10 de la mañana. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboidas, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Vérgolo, en todo lo que es técnica, diseño y salida al aire del programa. Hoy en la conducción quien les habla, Fernanda Cabrera, mi compañero Alfredo ya va a estar con nosotros nuevamente. Y para comunicarse con nosotros les cuento que tienen que escribir a crisol2003@gmail.com, crisol2003@gmail.com. También pueden hacerlo al teléfono de Crisol 2408-4465 o al 099-408-655, que es el teléfono donde Tito López los va a atender. Nuestra página es crisol.blogspot.com. Ahí pueden leer el Opinando, salió uno hace muy poquito, pueden informarse allí de lo que está pensando la editorial de Crisol, lo que está pensando la gente de Crisol. La sede social es en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso de la Valleja, a pasitos de 18 de julio, a 20 metros de 18 de julio. Y como dice siempre Alfredo, tenemos convenios muy convenientes para los socios de Crisol, como es SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tu Cine, la Asociación Cristiana de Jóvenes y el Residencial Buenos Tiempos. Hoy tenemos dos invitadas que son invitadas de lujo, como siempre tenemos en Haciendo Memoria. Vamos a estar charlando sobre la Asociación de Amigas y Amigos del MUME, del Museo de la Memoria, de cómo se formó, de cómo trabajan, de las actividades que tienen una linda grilla de actividades en adelante para compartir con nosotros. Estamos hablando con Natalia Estala y con Rosario Gaticha, que les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Amigas y amigos del MUME es una asociación civil, una asociación social. ¿Cómo la definiríamos? Sí, es una asociación civil sin fines de lucro que se forma prácticamente junto con el Museo de la Memoria. Y es además el origen del Museo de la Memoria también. Porque cuando se empezó a pensar en todas estas cosas referentes a cómo, te estoy hablando 2005, 2006, se empezó a pensar cómo recuperar la memoria, cómo combatir las ideas negacionistas que circulaban por aquella época y que siguen circulando. Y se empezó a pensar, en fin, cómo recuperar la historia del pasado reciente de nuestro país. Varias organizaciones
sociales, políticas y organizaciones de memoria se juntaron pensando cómo construir un museo de la memoria que en principio se pensó fuera nacional, porque nos parecía que si la dictadura había afectado a toda la sociedad y a todo el país, tenía que tener un concepto de carácter nacional. No fue posible, pero bueno, se logró finalmente que la Intendencia de Montevideo hiciera un llamado en donde todas estas organizaciones que andaban en la vuelta trabajando sobre los mismos temas de derechos humanos, de memoria, de pasado reciente, más organismos del Estado como la Intendencia, nos acogieron. También estuvo allí el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Transporte, etcétera. Pero quien nos dio realmente la sede fue la Intendencia de Montevideo, que no era esa la que queríamos tampoco. Queríamos un sitio caracterizado por una memoria del pasado reciente. Sin embargo, a la larga, lo que habíamos criticado, que no queríamos, ese lugar resultó ser un lugar espléndido, hermoso y con muchas posibilidades. Y entonces, bueno, nos juntamos, llevó varios años, te digo, de discusión, de charla, hasta que finalmente con el lugar se pudo crear. Miro las fechas porque a mí un poco se me dan. Todo esto que te estoy relatando fue alrededor del 2005, 2006. Y finalmente, el 19 de octubre del 2006, se crea el Centro Cultural y Museo de la Memoria. Casi nadie le dice Centro Cultural, se le decimos MUME, dependiente del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Pero inmediatamente todas esas organizaciones sociales que habían estado en la vuelta en su creación, decidimos crear la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria. No te puedo decir exactamente cuántas, pero alrededor 10, 11 organizaciones y más de 200 personas fueron los socios fundadores de esa asociación civil que no tiene fines de lucro, obviamente, que está abierta absolutamente a todas y todos los que quieran integrarse, y que, bueno, se organizó, se creó un estatuto y bueno, hasta ahora resistimos, seguimos. Y tuvieron elecciones hace poco. Tuvimos elecciones. Recién después, el 10 de diciembre del 2007, se inauguró el museo, porque una cosa fue su constitución y otra cosa es decir, el tiempo que demoró en organizarse el museo, en el cual participamos activamente junto con artistas, actores sociales, organizaciones de todo tipo. O sea, el MUME es realmente la conjunción del esfuerzo de la sociedad civil, además de, bueno, todo lo que puso el Estado también, ¿no? Claro que sí. Y si yo quiero ser parte de amigos y amigos del MUME, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Hoy Sí. cuántos socios tienen? No me preguntes eso, no tengo la menor idea, ok. pero tenemos muchos. ¿Vos te acordás cuántos tenemos? No, tendríamos que preguntarle a finanzas. Por supuesto que tenemos muchos y aspiramos a tener muchos más, porque después les vamos a contar en qué usamos el dinero que nos llega a través de los socios. ¿Cómo se pueden hacer socios? Entrando a la página que es amigasyamigos.org. Ahí en la página tenemos un formulario a través del cual nos llega un correo y nosotros nos contactamos contigo cuando quieras ser socia. El aporte puede ser bajito o muy alto. Tenemos socios de todas las categorías. Hemos recibido aportes además de las personas más insólitas y hasta herencias. ¿Ah, sí? Sí, nos han legado dinero con el cual hacemos muchísimas cosas para el museo. Por lo tanto, bienvenidas y bienvenidos todas las que se quieran integrar a nuestra asociación. Hay posibilidades de mucho trabajo, ¿verdad? Lo que nos sobran son posibilidades de trabajo, hay comisiones. Como tú decías, tuvimos elecciones hace relativamente poco, la comisión directiva
está renovada, tenemos nuevos integrantes con una renovación etaria que es bien interesante. Y bueno, la comisión directiva está formada por 11 miembros, y luego tenemos 11 suplentes más. Son un montón. Entonces. Somos un montón. Pero bueno, también es un montón el trabajo de la memoria, y de la construcción y el apoyo al museo. Sí, claro que sí, desde Crisol también lo sabemos eso muy bien. Bueno, perdón que te interrumpa, entre los fundadores, las organizaciones fundadoras, por supuesto, está Crisol, además de las otras como SERPAC, SERSOG, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidas, el PIT-CNT. Lamento, espero no olvidarme de nadie y pido disculpas, pero digo, fueron tantas las organizaciones, pero quería nombrar especialmente a Crisol, que nos da esta casa para podernos expresar. Sí, siempre vamos a estar a disposición del Museo de la Memoria y de las asociaciones sociales que nos acompañan también a nosotros en el camino. Natalia, Rosario hacía acotación a nuevos miembros y te señaló. ¿Cómo es eso? Y bueno, gracias por dejarme estar acá y gracias a la asociación también por recibirme. Yo desde hace 2 años que pertenezco a la asociación, este año integro en esto de que hablaba Rosario de las nuevas elecciones, la comisión directiva. Me vinculé a la asociación a partir del museo con mi formación. Hace algunos años fui guía o mediadora en el museo. Y bueno, a mí es un tema que me interesa, obviamente la memoria o las memorias de nuestro pasado reciente y no tan reciente. Y bueno, es como mi aporte desde ese lugar para trabajar con la asociación para hacer cosas, por lo que la memoria sea parte de nuestro presente, pero más que nada por el futuro también, porque es importante conocer para que nunca más pasen lo que pasó hace 40, 50 años atrás. Te cuento que en realidad nosotros nos conocimos en el museo porque yo era profesora de formación docente de Derechos Humanos y llevaba a mis alumnas de magisterio, bueno, y a los alumnos del IPA también, y Natalia en algunas ocasiones nos tocaba como guía del museo, así que tuvimos un intercambio bastante fluido de contacto con la juventud, y cabe destacar que llama muchísimo la atención el museo a las jóvenes generaciones, no tanto por el relato del horror, que sí, es cierto, sino por el relato de todo lo que tiene que ver. ¿Te acordás aquellas cartas de Didaco Pérez o todo lo que tiene que ver con la comunicación, la resistencia, la alegría en esa resistencia de tantas personas, de tantos hombres y mujeres que resistieron? Y eso a las jóvenes generaciones les encanta. Sí. Es decir, les importa, se conmueven, viven la experiencia, es una experiencia la memoria también para los que son más jóvenes, que a veces hasta les cuesta sentirse en ese pasado, que son pocos años, pero bueno, hasta las formas de comunicación, de expresión, eran distintas, entonces hasta eso es como necesario e importante para que puedan comprender ese pasado. Entonces ahí hablamos también de una pedagogía o pedagogías de la memoria, de cómo enseñar, como decía Rosario, no es desde el horror, no es desde sí reconocer la violencia de este pasado reciente y todo lo que implicó, pero bueno, comprender también cómo desde el presente también se vulneran derechos, ¿no? Cómo se vulneraron y cómo se siguen vulnerando derechos. Entonces, es todo un proceso que no se acaba tampoco con la visita en el museo, ¿no? Pero que es necesario para comenzar o para complementar con por ejemplo, otros sitios de memoria, con las marcas de memoria.
Entonces, bueno, parte del trabajo de la asociación de amigas y amigos es aportar a esa construcción de la memoria. Yo te interrumpí, vos ibas a agarrar en otro camino y yo... No, está bien, perfecto. Natalia, ¿y llegaste como guía turístico? ¿Llegaste como un trabajo al Museo de la En Memoria? realidad yo, estudié tecnólogo en diseño de itinerarios turísticos culturales en la Universidad del Trabajo, la UTU, y mi pasantía para parte del proceso para recibirme fue hacer una pasantía. Y bueno, a partir de quien en ese momento era la encargada de la carrera, que era Ana Salom, me planteó a mí y a otras compañeras hacer la práctica ahí. Y bueno, con otra docente también de la carrera, es Laura Díaz, que en ese momento estaba en el museo coordinando junto a Silvia Maresca el departamento educativo, fui aprendiendo. Y bueno, después cuando necesitaban o requerían refuerzos, era guía o mediadora. En realidad la palabra más acertada actualmente es mediadora cultural o mediadora de experiencias, ¿no? Más que guiar, sino tener esa capacidad de escuchar, transmitir, escuchar, dialogar, ¿no? Al menos lo comprendemos así. Y bueno, y es un compromiso estar en ese lugar, mm, mostrando memorias a partir de objetos, de imágenes, de audios, de videos, que emociona. Claro que sí, y te quedaste para siempre. Y bueno, y ahora sí, parece que sí, a través de la asociación sí. Que es algo nuevo, que tiene una dinámica que yo no pensaba. Pero además este año nos agarra, entre comillas, con la conmemoración de los 40 años de democracia, que también nos hace pensar, ¿no? Bueno, ¿qué se han hecho en estos años de democracia con la memoria? Y bueno, ahora después vamos a hablar un poco de este ciclo que hemos propuesto junto con la asociación, con el museo, para hablar de algunos temas. Claro que sí, tenemos todo el segundo bloque para hablar de eso e invitar a todas y todos quienes quieran participar, ir y disfrutar de estos eventos. Rosario, ese llegó por un trabajo, ¿y vos cómo llegaste? Y porque soy fundadora, yo formaba parte de esas organizaciones que fueron sostén de la idea y que luego en intercambio con actores de la Intendencia de Montevideo logramos crear el museo. ¿Qué integraba yo en ese momento? Bueno, como expresa política, integraba un sitio de memoria, no se llamaban así en ese momento, sino una organización que se llamaba Memorias para la Paz, que fue una organización que se creó en forma muy particular. Nosotras, las mujeres expresas políticas, tuvimos en el año 97 un encuentro, lo que le llamamos el encuentrazo, que fue, bueno, ¿qué te parece si nos encontramos y boca a boca? Acuérdense que no teníamos estos medios que tenemos ahora para hacer una convocatoria. De buenas a primeras y con el trabajo de 2 meses boca a boca, nos reunimos más de 300 mujeres, acá nomás en Arteatro, por ahí abajo en Soriano. Y a partir de ahí se empezó a ver la necesidad de hablar de lo que nos había pasado, de construir memoria de las mujeres expresas políticas a las cuales en ese momento sentíamos invisibilizadas. Hoy en día creo que no, hay otros colectivos invisibilizados, pero bueno, en aquel momento era como que la memoria era la de los hombres. La de los hombres, totalmente. Y entonces, bueno, a partir de eso se hicieron determinados talleres, algunos que fueron absolutamente maravillosos, como el que surgió toda la colección de memoria para armar, y otros. Y nosotros escribimos un libro que se llamaba De la desmemoria al desolvido, y eso llegó a Punta de Rieles, al barrio. Lo leyeron las vecinas y nos fueron a buscar, porque ellas, a veces estos son aspectos que a veces no se conocen del sufrimiento
de los barrios en el terrorismo, durante el terrorismo de Estado. Porque vos estuviste presa en la Yo cárcel estuve de presa Punta ahí en Rieles. Punta de Rieles. Entonces, y nosotros el barrio ni lo veíamos. Claro que no. Entonces, esas vecinas que estaban organizadas de distintas maneras, nos fueron a buscar, nos vinieron a buscar y dijeron que nos querían conocer, nos tocaban las caras, decían, nosotros las habíamos visto del otro lado, con aquellos uniformes grises, pensando qué habría sido de ustedes. Bueno, el encuentro fue precioso, pero fue fructífero además, porque comenzó un trabajo de memoria muy importante, se constituyó allí esta organización llamada Memorias para la Paz, integrada por vecinas, vecinos, expresos, porque ahí también hubo hombres antes que mujeres, Sí. en Punta Rieles, y distintos actores sociales, centros comunales, etcétera, ¿no? Y bueno, se culminó en la creación de la primera plaza museo memoria del país, que es la placita, que si mirás para abajo tiene toda una cinta memorial que pronto vamos a señalizar. Y entonces, bueno, a partir de ahí, nosotros éramos una organización que tenía mucha vida en ese momento, y bueno, nos contactamos con otras organizaciones y pensamos, bueno, la memoria debe ser construida en forma colectiva, la estamos mirando desde el presente, pensamos en el presente, pensamos en el futuro, estas cosas que estamos construyendo y recordando, del sufrimiento de esas vecinas en el barrio, del sufrimiento de los niños que iban a la visita, del sufrimiento de los familiares, bueno, obviamente de las personas detenidas, de las personas desaparecidas, de los niños y niñas secuestrados, todo eso hay que evitar que se repita, porque esa es la consigna eterna, ¿verdad? Es decir, evitar que se repita. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, construyendo memoria. ¿Y cómo construir memoria? A partir de la creación de un museo que recuerde todo eso. Y así es que yo llego me invitan a participar en esas reuniones y así construimos el museo y así construimos la asociación. Y todavía estamos. Eso está bárbaro. ¿La asociación tiene un lugar físico? No. 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 Nos reunimos generalmente en las elecciones y demás. Fugbank siempre nos ha acogido y nos presta. Nos reunimos en el museo también y bueno, no tenemos una casa particular, pero tenemos sí esta página web que la gente puede entrar, visitar, ahí relatamos todo lo que somos, quiénes somos y la vamos actualizando con las actividades que se proyectan y con lo que hemos sido en el pasado, porque también ya tenemos una historia. Claro. Somos además una asociación que tenemos no solamente miembros activos y personas que se vinculan, sino que me gustaría contarte que tenemos presidentes eméritos. ¿Ah, sí? Sí. Desde el vamos, los voy a leer porque si no me voy a olvidar y va a ser Perfecto. horrible. En homenaje se nombraron presidentes eméritos de la asociación a Mario Benedetti, Emilio Castro, Luisa Cuestas, Elisa de Lepiane de Michelini, Henry Engler, María Esther Gatti de Islas, Eduardo Galeano, Belela Herrera, Lili Lerena de Sereñi, Víctor Licandro, Óscar López Balestra, Jorge Lina Martínez, Isidora Musco de Chávez Sosa, Jorge Osorio, Ademar Olivera, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, Vladimir Turiansky, Daniel Biglietti, Rubens Yáñez. Los nombro a todos y todas porque me parece importante que se vea la amplitud de pensamiento que esos miembros eméritos significan, pero todos están vinculados a los fines que cumple la asociación y el MUME, ¿no? Que son el trabajo por la paz y por los derechos humanos. Todas esas personas les deben sonar como activistas de todo esto, ¿no? Por el trabajo de la memoria y de la recuperación de las luchas populares y de la resistencia contra la dictadura, de la lucha por la libertad, de la lucha por el mantenimiento de una democracia plena, de la lucha por la justicia social y fundamentalmente de recuperación de la memoria, de la resistencia del pueblo uruguayo contra la dictadura, especialmente vinculada a todos aquellos aspectos que llamamos terrorismo de Estado, ¿no?
Claro que sí, Rosario. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Estamos con Natalia Stala y con Rosario Caticha y volvemos en unos minutitos nada más. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Seguimos con estas amigas y amigos del MUMES, esta asociación civil sin fines de lucro que tienen como representantes hoy acá en esta mesa a Natalia Stala y a Rosario Caticha. Hablamos de que tienen un montón de actividades por delante en sobre todo en estos 40 años de democracia, pero han hecho mucha cosa también. Sí, tenemos, pero quiero que Natalia cuente las actividades, porque si no nos vamos a ir sin contarlas. Bueno, Este ciclo, ¿no? Que iniciamos el año pasado, empezamos a pensar. porque esto de hacer memoria implica pensar, reflexionar y la construcción es colectiva también. Entonces, a cómo vamos armando y cómo vamos pensando. Entonces, bueno, en este ciclo de 40 años de democracia, como que hay 3 ejes: memoria, derechos y movimientos sociales. Y bueno, y lo primero es, hay una mesa redonda que es mañana, 21, que se llama Políticas de Memoria en Uruguay y la región, balance y proyecciones a 40 años de democracia. Entonces, de alguna manera, nos propusimos con esto un espacio para reflexionar cómo se ha construido la memoria de un periodo en el cual se intentó ocultar lo que sucedía. Entonces, la importancia de cómo construir memoria. Entonces, en estos 40 años de democracia, cómo se ha ido construyendo esa memoria. Entonces, tenemos de invitado a Sandra Raggio, que es de Argentina, que ella particularmente ha trabajado con pedagogía de la memoria, con adolescentes, sobre cómo vivir desde el presente esas memorias del pasado. Invitada especialmente por ustedes. Invitadas por nosotros. Mañana la voy a buscar al buquebús, pero de Sandra, perdóname, quiero decir alguna cosa. Sandra es una conocida nuestra y del museo de hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque ella está en la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata. Y dirige un proyecto con mucha proyección que dirige hace 20 años, Jóvenes y Memoria,
que es un proyecto fantástico que nosotros siempre le tuvimos muchísimas ganas a traerlo al Uruguay, que nunca se pudo por las batallas de la memoria, por los frenos que tiene la educación, por los temas de violación de laicidad y de malentendidas, etcétera. Sandra es como un referente a nivel argentino y para nosotras, ¿no? Es decir, siempre además nos invitaron y nos recibieron con brazos abiertos a todo lo que era educación, y aprendimos muchísimo en esos encuentros que se hacían en Chapadmalal con jóvenes. A nosotros, la verdad, nos daba una envidia espantosa ver esos jóvenes circulando con proyectos que habían hecho durante todo el año con sus profesores y exponiéndolos en ese lugar tan hermoso que está cerca del Mar del Plata, en una cantidad impresionante de proyectos. Pasábamos la semana entera mirando esos proyectos. Entonces, por eso para nosotros Sandra es una amiga de la memoria, pero además es un referente intelectual y pedagógico, ¿no? Por eso la traemos. Eso este jueves 21, hoy, los que nos están escuchando hoy jueves 21, hoy no se pierdan esta actividad, contanos un poco más. Bien, bueno, Dale. va a ser de 18 a 21 horas en la Facultad de Artes, el 18 de julio 1772, es abierta a todo público y pueden ir. Entonces, bueno, ahí como esto de la invitación de Sandra, de alguna manera nos vincula la memoria con la educación, ¿no? Como la transmisión. Entonces también van a acompañar y van a exponer el profesor Carlos de Masi. Otro faro que ha iluminado nuestro conocimiento del pasado reciente. Bien. La doctora Nilia Viscardi, que es la directora de Derechos Humanos de ANEP Codicen y también es profesora de la UDELAR. En esto que recientemente los sitios de memoria, la memoria están tomando un nuevo impulso para la educación, también como decía, y la importancia que tiene la memoria en la educación. Elena Zaffaroni, por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que va a contar también las formas que ha tenido la asociación para que la memoria, primero memoria, después verdad, justicia y reparación, ¿no? Bueno, cómo han transitado estos conceptos de memoria. Y bueno, Elena no precisa presentación, pero la verdad que para nosotros 1996, el año de la primera marcha, fue como una recuperación de la memoria, ¿no? Y de la construcción de memoria después de años de silenciamiento, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan lo que significó para todas las organizaciones sociales y para la sociedad toda el voto verde y el fracaso de esa iniciativa popular tan justa y tan importante? Y cómo años de oscurantismo o de silenciamiento de la memoria resurgieron a partir de la primera marcha. Por eso, Familiares es una referencia. Exacto. Y bueno, finalmente, Rosario Caticha, que va a estar por la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria y también por la red de sitios de memoria. Y ahí, bueno. Sí, ahí voy a tratar de destacar todo el tema de la importancia de la red, cómo se construyó la red de sitios de memoria, cómo a esta altura es una organización con fuerza, potente, que genera nuevas organizaciones, pero que en el origen tuvo muchísimas dificultades y que también tenemos que pensar que su origen está en la usina, que es el MUME y la asociación. Allá por los años 2015, 2016, las organizaciones, nuevamente, de derechos humanos y de memoria, la asociación y el director del museo, que en ese momento era Elvio, y todos sus integrantes, Elvio Ferrario, bueno, le digo a Elvio y todo el mundo lo conoce, empezamos a pensar que había que capacitarse, se hicieron encuentros especialmente con la gente de la memoria de Canelones, y a partir de eso se empezaron a gestar una serie de instancias en las cuales
de esa capacitación que vino de la mano otra vez de Argentina, de memoria abierta y de distintas personas que estaban, si ellos siempre fueron mucho más adelante que nosotros, porque tuvieron apoyo estatal además, en todos estos aspectos de memoria, de historia, de pasado reciente. Bueno, y ahí se gestó lo que podría ser el origen de la ley de sitios de memoria. Luego de la mano poderosa del senador Carámbula en aquel momento, que fue aprobada en el Parlamento en general por unanimidad. Después algunos tuvieron algunos resquemores, pero en general la sociedad toda representada en el Parlamento Nacional aprobó esa ley. Y de esa ley de sitios de memoria surgió justamente la obligatoriedad de la construcción de los sitios a través de su declaración en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, la red, y la construcción de la red también es un mandato de esa ley. A partir de esa ley se constituyó la red. Y bueno, y la red ha hecho su historia a lo largo de estos años, ¿no? Esta ley es del 2018. Pero fue caminando y se fueron construyendo y declarando sitios, y a partir de ahí tenemos una red bastante fuerte. Creo que tenemos alrededor de 35 sitios declarados, activos. Solamente creo que hay 2 que no están activos, pero el resto está todo activo. Y además no solamente eso, sino que genera y apoya la creación de nuevos sitios. Vamos a contarle a la gente qué es un sitio de memoria. Bueno, la ley lo define, y fue muy sabia la redacción de la ley en el sentido de qué es un sitio de memoria. Cuando empezamos a trabajar en estos temas teníamos una concepción restringida de sitio. Pensábamos que un sitio de memoria era el lugar donde se habían violado los derechos humanos, y obviamente que es así. Prisiones, cuarteles, lugares de tortura, lugares de detención clandestino, etcétera, ¿no? Pero luego, a través de esos cursos que te digo y el contacto con toda la bibliografía a nivel regional, nos fuimos dando cuenta que un sitio de memoria no es solamente eso, sino que además, y la ley lo recoge, es el lugar donde se resistió. Es decir, también los lugares donde la sociedad uruguaya organizada resistió son lugares de memoria. Y podemos pensar en muchísimas cosas, no se me van a ocurrir muchas, pero por ejemplo, huelgas de hambre realizadas en las parroquias, encuentros en la Plaza Libertad, los primeros reuniones en la Plaza Libertad de madres familiares. Esos son lugares de memoria donde la gente construye memoria, o no necesariamente, sí, lo son, pero no necesariamente solo los lugares de tortura. No sé si fui clara en eso. Sí. Y además, los lugares donde la gente, la comunidad, reconoce que se construye memoria. Por ejemplo, el Museo de la Memoria. Allí no hubo nadie detenido, pero sin embargo, es un lugar que desde su creación ha trabajado en la construcción colectiva de la memoria del terrorismo de Estado, la memoria de la resistencia, la memoria de las comunidades, y no solamente del pasado reciente. Y esto es un tema que le interesa a Natalia porque ella trabaja con el tema de afrodescendientes. La ley también prevé que no solamente, es decir, amplía su tiempo al referirse a memoria. Si bien estamos enfocados fundamentalmente en la etapa del accionar ilegítimo del Estado, que podríamos decir que empieza en el año 68 y que en el 73 aparece el golpe de Estado, también la ley prevé tiempos anteriores en los cuales las poblaciones, los colectivos, fueron violados en sus derechos. Como por ejemplo, en las etapas, pusimos una placa a los indígenas de nuestro país, en Sal Si Puedes, y también una placa en el caserío de los negros que recuerda el lugar de la esclavización. No sé si querés hablar algo de eso, porque eso es tu especialidad. Esto digamos,
a lo que decía Rosario, hay que agregar primero que no solo los sitios son espacios construidos, porque en el presente tal vez no haya construcciones. Uno piensa en un sitio, empieza en algo Físico. no necesariamente, o porque el paso del tiempo las ha destruido. Sí, como los vagones de Canelones. Los vagones o el propio caserío, entre comillas, de los negros, que era el lugar en donde se había construido para la cuarentena de las personas esclavizadas que venían del tráfico negrero esclavista, ¿no? Tanto de África como de Brasil, y estaban un tiempo ahí para el resguardo del resto de la ciudadanía, ¿no? Ese era el objetivo cruel que tenía ese lugar. Y es un sitio de memoria de lo que se hizo en la colonia, en época colonial, pero también de lo que el Estado uruguayo, el Estado oriental, es como una forma de reconocer esas violaciones a los derechos, digamos, el tráfico en sí de esclavizados, de personas, como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, tanto el sitio del caserío como Salsipuedes. Y es una batalla ganada también por las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas desde la actualidad, su incorporación en la ley de sitios de memoria, ¿no? Porque va más allá de esto que nosotros llamamos pasado reciente, porque es más cercano. Más atrás. Y sí, por eso decíamos, es una constitución bastante moderna la que incorpora la ley, ¿no? Porque amplía a esos colectivos. Y quiero decir algo, en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, cuando se vota lo de Salsipuedes, es de las pocas veces en las cuales no es unánime el voto, porque hay partes de los integrantes, especialmente representantes del Estado, que no votan a favor de esta reparación, que significa la placa de Salsipuedes. Votan en contra. Mira. Es una reparación simbólica. En todos los casos, los sitios de memoria son una reparación simbólica, ¿no? Empezar a reconocer, es empezar a reparar. Y es el Estado uruguayo, que fue quien violó los derechos de las personas, cuando su objetivo debió haber sido protegerlos. Es decir, lejos de cumplir con sus objetivos, lo que hizo fue violar los derechos de las personas, aplicando terrorismo sobre la población. Es quien debe reconocerlo para empezar a reparar el daño que ha causado a la sociedad. Sí, y déjame decir otra cosa, que también la ley de sitios, y de vuelta con lo que los colectivos hacen y luchan, también ha ampliado un poco ese concepto de terrorismo de Estado y de violación a los derechos humanos, no solo desde lo político, lo económico, sino también de la vivienda, ¿no? Lo que significó. Y ahí puntualmente quiero referirme a los sitios que son donde era el ex conventillo Medio Mundo, y barrio Reus al sur, conventillo Sancina, que son sitios de memoria porque de ahí a las personas que vivían, en su mayoría población afrodescendiente, la desplazaron forzadamente. En la dictadura. Durante la dictadura, ¿sí? En el 78, 79. Y eso es otra forma también de entender y de conocer esto que pasó 50 años atrás. Y que en estos años de 40 años de democracia ha costado también, no que los colectivos lo supieran, sino que el resto de la sociedad lo reconociera. Y que implicó, en los casos de estos desalojos forzados, el traslado indigno de las personas en camiones a diferentes lugares, el corralón municipal en el centro de Montevideo, o la ex fábrica Martínez Reina, donde vivían en condiciones inhumanas, un gueto que separaban y dejaban sin la vivienda, pero también y además era una forma de violencia muy simbólica sobre la cultura afromontevideana y lo que significan esos barrios
para la cultura afro-uruguaya como cuna del candombe. Entonces también es importante marcar estas varias formas que el terrorismo de Estado tuvo sobre la población para que no vuelvan a pasar, ni la forma que pasaron, ni con ningún atisbo similar. Y por eso de ahí ya engancho con el otro cuito, que va a ser, con el Oda Ciclo, que es el septiembre, y que de alguna manera busca preguntarnos en la democracia hoy si los derechos están en riesgo, ¿no? Desafíos y perspectivas. Entonces, y esto que hablaba, esto va a ser en septiembre, el 12 de septiembre, en el Palacio Legislativo. Van a haber académicos y representantes de la sociedad civil. Va a venir de Argentina Rocco Carbone, italiano que investiga en Argentina, es filósofo y que ha, trabajado sobre los derechos, la derecha, ¿no? Y todo el negacionismo sobre el pasado y el fascismo, bueno. Va a estar Magdalena Broquetas, que también con ella y un grupo de gente analizan las derechas en el país. Va a estar Colette Spinelli, perdón, de la Secretaría de Derechos Humanos, también en esto de ampliar esa visión de los derechos desde la nueva agenda, ¿no? Con las vulneraciones que hay desde el presente a los derechos humanos. Y no sé si me estoy olvidando. Ana Laura Pérez. Ana Laura Pérez. Y Begoña, Y por el museo. Begoña, Ana Laura Pérez, la periodista, que también analiza, de diferentes formas cómo nuestros derechos pueden estar en riesgo. Y Begoña Ojeda, la directora del Museo de la Memoria. Sí, porque no sé si comentamos, pero bueno, esta comisión de los 40 años que integramos con la Asociación de Amigas y Amigos del MUME está integrada también por el museo, obviamente, y todas las actividades están siendo coordinadas, ¿no? Desde el museo. Yeah. No sé si querés decir algo. No, yo quiero llegar al circuito con los estudiantes, pero vos terminás. Y no, pero para terminar con el CIPE después le contamos. Y finalmente lo otro que estamos terminando de procesar es una exposición en el museo con texto, fotografías, objetos, estamos elaborando, que quiere abordar los movimientos sociales en el proceso de la vuelta a la democracia. Y como esto también que hablaba Rosario, ¿no? Cómo se resistió, cómo fue necesaria la participación de los movimientos sociales para la recuperación, la vuelta a la democracia, o digamos, también hay un cuestionamiento a cómo el retorno, a qué democracia se volvió luego de la dictadura, ¿no? Entonces, de alguna manera queríamos abordar con este ciclo de tres, mesa redonda, conferencia y exposición, unas diferentes miradas, diferentes ejes sobre los 40 años que estamos transitando. Y en esto que decía Rosario, ya que viene Sandra Raggio, nos interesaba hacer un taller con algunos grupos liciales para vivir esa experiencia, y previamente vamos a hacer un breve recorrido por algunos sitios o marcas de memoria, algunos espacios que han sido declarados sitios de memoria. En algunos vamos a poder entrar, en otros simplemente pasar, porque la idea es que estos jóvenes reconozcan en el territorio estas marcas, ¿no? del terrorismo de Estado y la dictadura. Entonces, y intentamos incorporar algunos lugares. Vamos a pasar, por ejemplo, por el local sindical del Zunca, que fue expropiado, como otros centros sindicales de trabajadores durante la dictadura, y después recuperado por el mismo movimiento, por la lucha del movimiento de los trabajadores, el local. Vamos a pasar por el ex Hogar Yaguarón, un lugar de detención de adolescentes,
jóvenes, mujeres, como otros centros de detención de adolescentes, también de mujeres y varones, que eso también es una memoria que recién se está recuperando. Sí, hablábamos de memorias invisibilizadas, justamente, la de los adolescentes presos, mujeres y hombres jóvenes, ¿no? Niños, porque Niños. estaban considerados. Sí. La Convención de los Derechos del Niño dice niños hasta los 18 años que estuvieron presos y hasta hace relativamente poco tiempo no habían tenido su espacio en la memoria. Sí. Y luego vamos a pasar por Barrio Reus al sur, a Ancina, que es un lugar que hay nuevas viviendas y que como forma de reparación algunas de esas viviendas han sido entregadas a familias que fueron desalojadas y otras todavía quieren volver como forma de reparación. Tienen la foto, ¿no? De cómo era, las cooperativas tienen la foto en la puerta de cómo era antes, esas viviendas antes que las tiraran abajo, ¿no? Exacto. Sí, porque uno de los objetivos de los desalojos era demoler. Sí, apropiarse de un lugar que era Apropiarse, interesante desde el punto de vista fines económicos. claro. Y después vamos a pasar por lo que era el ex penal de la cárcel de Punta Carretas, ¿Qué es lo que más le cuesta a los mugrices o los jóvenes darse cuenta, no? sí, Sí. Pasan sea, por al lado de la famosa mesa, que está muy linda, donde están todos los nombres, sin darse cuenta de lo que ello significa. O sea, hay que bajar los ojos y leer y bueno, y explicar por qué se constituyó en un shopping, ¿no? Sí. Y bueno, nuestro recorrido sigue para que conozcan a Julio Castro a partir del tótem que fue levantado ahí en el lugar en donde fue Sí, Chambly, en Rivera y en Rivera y Chambly, en donde fue, bueno, secuestrado en la calle y los, bueno, vecinos vieron eso. Y después, bueno, vamos a seguir, un grupo va a visitar el EXIDEL, el Centro de Inteligencia, ¿no? Que es donde está la Institución Nacional de Derechos Humanos, y otro grupo va a ir a la ex cárcel de Cabildo, mujeres presas. Y bueno, después vamos a finalizar el taller en la Institución Nacional de Derechos Humanos con Sandra. Así que bueno, esta es como nuestra propuesta de experiencia, ¿no? De memoria y educación. Y bueno, es como un primer intento. Y más que nada que se que conozcan que no son solamente esos, que hay otras posibilidades también en el territorio de reconocer esto que, bueno, de lo que hemos estado hablando esta tarde. Bueno, algo que quieran decir que no hayamos dicho. Bueno, eso, que la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria es la forma que hemos encontrado las organizaciones sociales y de derechos humanos, la forma jurídica, ¿no? Para constituirnos en como la base social del museo, la base que aporta al museo, a la institución, contenidos como cimientos que aportan en la interpretación de la comunidad, ¿no? Al museo. Entonces, bueno, tenemos mucha actividad. Qué importante eso. Vamos a repetir la invitación para hoy jueves a las 18 horas, de 18 a 21 horas, en la Facultad de Artes, Avenida 18 de Julio 1772, al lado de la Biblioteca Nacional. Al lado de la biblioteca. Para los que no ubican, ¿dónde era el Liceo Francés? Para los que no ubican cerquita de Merón Narvaja. También la presentación y la moderación va a ser a cargo de Romina Pedreira del MUME, participantes, el magíster profesor Carlos de Masi, historiador, la magíster Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria con sede en la ex DIPA, la doctora Nilia Vizcarde, directora de Derechos Humanos de ANEP Codicen, profesora de la UDELAR,
Elena Zaffaroni, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la profesora Rosario Caticha, que está con nosotros, integrante de amigas y amigos del MUME, la red de sitios de memoria. Esto lo organiza el MUME, la Asociación de Amigas y Amigos del MUME, con el apoyo de la red de sitios de memoria. Hoy 18 horas, recuérdenlo, jueves 21 de agosto. Les queremos agradecer infinitamente por haber estado. Muy interesante todo lo que han planteado y las esperamos en septiembre. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Gracias a ti. Bueno, y gracias a Crisol, que también es mi casa. Bueno, Muchas gracias. y nosotros nos vamos como nos vamos siempre, diciendo que por verdad, memoria y justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.